Pica por todos. Pica por todos. Pica por Un programa todos. sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo. Pica por todos. Pica por todos. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pica por todos. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo. Pero pica por todos. Pica por Un programa todos. sobre el tiempo. Pica por todos. Un programa sobre el tiempo y las múltiples formas de perderlo y de encontrarnos. Ya podés salir de tu escondite. Empieza Pica por todos. Si quieres romper conmigo la monotonía, vámonos a la costa. Tengo 2 pasajes, no hagas las maletas, el taxi está esperando. Vente como estés, me gustas de cualquier manera. Olvidas del cepillo de dientes, si quieres te presto el mío y el mensaje del contestador que diga que te has ido. Dolce far niente en la arena de la playa, dolce far niente riéndome de un gesto tuyo, amándote a la luz de la luna, persiguiéndote. Dolce far niente en la arena de la playa. Ahí estábamos. Bueno, un programa más. Un programa, no cualquier programa. Es verdad, no es uno más, es el del cumpleaños de Pica por Pica, todos. feliz cumpleaños, chiquilines. Feliz cumpleaños, operador. Feliz cumpleaños, Roxy, que está en TV llegando. Ciudad. Roxana está en este momento. Nos disputamos los medios. Sí, hablando de su libro Casa Curiosos en TV Ciudad, mirá vos. Feliz cumpleaños a nuestra audiencia, que tenemos algunos seguidores, gente que sigue, gente que se autoconvoca a este programa, que es una modalidad única de este programa, que la gente dice yo quiero ir, y bueno, le hacemos un espacio. Buenísimo. Pero no es el caso de hoy, que tenemos como una celebridad de la academia. En el cumpleaños de Pica, y agradecemos así, ¿no? Agradecemos profundamente que haya aceptado la invitación a Bettina Tassino, doctora en Ciencias Biológicas, profesora adjunta de la Facultad de Ciencias y codirectora del Grupo de Investigación en Cronobiología, que va a ser el tema que de alguna manera atravesará este programa, aparte que está siempre focalizado en la temática del tiempo, ¿eh? Buenísimo, muchas gracias por la invitación y bueno, feliz cumpleaños. Bueno, Realmente es muchas un honor gracias. estar en esta celebración. Sí, será recordado. En los próximos cumpleaños sabremos que en el número 3. ¿Hoy cumplimos 3 o 2? 3 años, 3 años. No me la cuenta. Bueno, sí, 3 años. Lo que pasa que Pandemia en medio es como un No, y gran paréntesis que confunde a cualquiera. hubo además. periodos que hicimos solo un semestre de programas. Bueno, todos tenemos- podríamos sintetizarlo en Bueno, 2, pero que son Son 3. medidas del tiempo también, ¿no? Desde que están al aire hace 3 años. Así que Exactamente. Y bueno, y capaz que te queríamos invitar. A ver, ¿qué te pareció el nombre que le pusimos al programa? me encantó. ¿Te encantó? Me encantó. Porque además nosotros tenemos un vínculo con Cortázar en el grupo de investigación en cronobiología. Ya vamos a hablar de por qué, pero Cortázar tiene una frase en uno de sus libros, en el libro de los premios, que es como que Cortázar hubiera sido cronobiólogo y hubiera anticipado algunos de los mecanismos que regulan nuestros ritmos biológicos. Nosotros, para los que no lo vieron, le pusimos de nombre a este programa, así en nuestras sesudas sesiones de producción, historias de cronobiologías y malas famas. Yo de lo de malas famas no me hago cargo, aviso. Es que cuando compartieron el nombre del programa dije, ¿y por qué mala fama? ¿No? Porque dije, Pero Bettina, ahora cuando vea lo de andás- mala no, fama. Andás a ver lo que Claro. sale de acá. Que sale de las malas famas. Pero no, esto, por un lado, bueno, obviamente acá amamos a Julio, todo también, también jugando con el nombre, amamos tanto a Julio, le decimos nosotros. Yo me imaginaba, enseguida asocié cronobiología con los cronopios, famas y esperanzas, y yo hace años que quiero poder como imaginármelos y nunca he logrado como acercarme a de qué está hablando este hombre, ¿no? ¿Qué son estos seres?
¿Qué es un cronopio? ¿Qué es un cronopio? ¿Qué es una fama? Y hoy lo asocié ahí y decía, pero claro, son cronoorganismos. Que lo único que capaz que uno puede diferenciar es como que ellos vibran como en unas frecuencias diferentes y no mucho más. Y lo de la mala fama, también era jugando por la mala fama que tiene esto también, porque vos trabajaste el tema del sueño. La mala fama que tiene, bueno, el sueño de más, la siesta extendida, muy asociado a la pereza y esto que hablamos, bueno, el ocio como madre de todos los males. Total. No, hay un programa que tiene un hilo conductor porque, para quienes no nos escucharon, la semana pasada hablamos del tema de la siesta. Sí. Fue Un anticipo, un excelente anticipo. Un excelente anticipo. Que defendimos su valor como derecho humano, consagrado ya en el derecho al descanso, y después vimos lo que es una siesta verdadera, y después, como en estos tiempos de hoy, que todo un poco como que se flexibiliza, distorsiona. Hay gente que le llama siesta a cualquier aberración que no es una siesta, ¿verdad? Como gente que duerme vestida, por ejemplo, arriba de la cama, eso no es una siesta. Y vimos profesionales de la siesta, verdaderos valores de la siesta, que era el abuelo de Hernán y el abuelo de Roxy. De esos que se ponen pijama para dormir, se acuestan, cierran la persiana y se acuestan Desconectan todo en estos tapaditos y todo. Así. Paraban la jornada laboral, viajaban kilómetros, se acostaban a dormir la siesta, se levantaban y volvían a trabajar. Unos héroes de la siesta. Así que bueno, en esto de que nos encanta hablar del tiempo, nos encanta hablar de cómo aprovecharlo y cómo perderlo en el sentido más autotélico del ritmo, bueno, nos parecía una invitación preciosa para conversarlo contigo. Es de confesar que cuando Bettina compartió algunos artículos publicados, algunos videos, yo leía los artículos y sin ser parte, no soy un hombre de ciencias ni nada cercano, se me caía un poquito, se me chorreaba la baba de las cosas que decía. Perdón que lo diga de este modo tan grosero, pero era como que se me hacía la ahí boca. Se nota que no sos de ciencia, ahí, claramente. No sos un hombre de ciencia. Sí, no es un concepto muy científico, pero se me hacía agua la boca de las cosas que leía, porque decía, es esto, ¿no? La ciencia nos trae. Yo compartí un poquito ahora antes de comenzar el programa de cuestiones que nosotros hablábamos desde la propia vida cotidiana, que bueno, desde las investigaciones que ustedes realizaron y de esos artículos que hacen esa síntesis, decía, qué interesante, es muy interesante todo esto. Pero, Bettina, preguntarte un poquito en esto, hacer como una línea del tiempo de tu recorrido en el mundo de las ciencias, algunos hitos que puedas identificar de haber ingresado en la Facultad de Ciencias y de cómo fue el recorrido hasta la cronobiología, y después hablaremos de qué es la cronobiología y los cronotipos y etcétera. Bien. Bueno, yo entré a la Facultad de Ciencias a hacer mi carrera de Ciencias Biológicas con mucha inconsciencia de lo que estaba haciendo. No era de las típicas que toda la vida corrieron atrás de los bichitos y los animales y siempre pensé que iba a ser bióloga, nada que ver. De hecho, siempre, y un poco por influencia familiar, pensé que iba a ser ciencias económicas, así que no tenía absolutamente nada que ver. O sea, te equivocaste de facultad, fuiste para ciencias económicas. En realidad ya como en quinto de liceo, en esos momentos que hay que elegir la orientación, que había elegido humanístico, porque ese era como el camino y un poco el mandato. Me di cuenta de que ahí me faltaba algo, ¿no? Me faltaba y no me daba mucha cuenta qué, y en mitad casi del semestre me cambié a biológico, que era como el lugar del medio. Y ahí yo siempre rescato esa figura de esos docentes que son tan inspiradores, tan que te cambian la cabeza de alguna manera, ¿no? Y bueno, y ahí tuve una profe de biología, que había sido mi profe de biología en primero de liceo en el Bauzá. Yo hice toda la educación en la escuela pública, en el liceo público, en la escuela 27 y en el liceo Bauzá, y ahí me crucé de vuelta con Isabel Clermont, una mujer increíble a la cual admiré y pensé, yo cuando sea grande quiero ser como ella. Y de alguna manera ahí eso fue como el tironeo con la biología, y bueno, y entré a la Facultad de Ciencias también, en ese momento era Humanidades y Ciencias, también como un poquito inspirada en una lucha que había tenido el estudiantado de la Facultad de Humanidades y Ciencias en el 83, que había estado luchando contra la intervención y habían hecho una sentada en una escalera de la facultad. Y eso de alguna manera también fue un poquito que me inspiró a entrar en esa facultad.
con muchas idas y venidas, porque quizá hoy sea más común ver científicos y científicas, ver investigadores, gente que haga investigación, pero en el 84, cuando yo entré a la Facultad de Ciencias, yo en mi vida había visto un investigador, en mi vida había visto a nadie que hiciera ciencia. Entonces, eso pasa todavía hoy, a pesar de que hemos ganado un lugar y un espacio social también en el que la ciencia está mucho más visibilizada. Pero eso me llevó a, durante mucho tiempo, no saber si ese era el lugar, no saber qué quería hacer. Y bueno, y fue bastante llevada como por los momentos, ¿no? Y me dediqué desde que terminé la carrera, después hice la maestría, el doctorado, a trabajar en aspectos de comportamiento animal. Y básicamente en aspectos reproductivos, vinculados a la selección sexual, a los procesos evolutivos que modelan las estrategias reproductivas de los animales, con distintos modelos, ¿no? En distintos modelos animales, hasta que en 2014 nos invita en ese momento decano de la Facultad de Ciencias, Juan Cristina, a Ana Silva y a mí a participar en una escuela de investigación antártica, una escuela de verano de investigación antártica, como parte del equipo docente. Y ahí con Ana dijimos, acá hay un experimento. Ana viene más de las neurociencias, siempre estuvimos como, además de que somos muy amigas, siempre estuvimos como muy en esa interfase comportamiento-neurociencias. Dijimos, acá hay tremendo experimento cronobiológico, Con ¿no? ustedes mismas. Con nosotras mismas y utilizando de alguna manera como sujetos experimentales, como conejillos de indias, a los estudiantes y a las estudiantes que viajaban y que habían sido seleccionados para participar en esa escuela antártica. ¿Cuál era el gran experimento? Bueno, que esos estudiantes se iban a trasladar desde Montevideo a la Antártida sin cambiar de uso horario a un fotoperíodo de 20 horas de luz. Entonces, eso en sí era un gran experimento. No es que lo hubiéramos inventado nosotros, pero teníamos la posibilidad de un contingente que en la Antártida iba a estar sometido a las mismas condiciones porque estábamos en una base militar. Entonces, nos íbamos a levantar todos a la misma hora, íbamos a comer todos a la misma hora, las actividades de la escuela iban a ser muy demandantes, entonces el trabajo de campo, el trabajo de seminarios, iba a ser para todos y todas las estudiantes el mismo, entonces teníamos las variables controladas de un experimento. Claro. Increíble, claro. Sí, Claro, sí. claro. Era como, con Ana trabajábamos en clases un experimento de que a unas moscas las cambiaban de régimen de luz de una caja a otra, y esto era como cambiar, en vez de meterlos en una caja, iban en un Hércules de Montevideo a la Antártida y cambiaban de pronto a 14. ¿Qué periodo de tiempo fue la estadía? La estadía fue de 2 semanas. De 2 semanas. De 2 semanas. Y replicamos después el experimento en la siguiente edición de la Escuela Antártica, que fue en 2016. Pero eso, ¿ustedes lo ven como una oportunidad en el momento? Porque iban a viajar con el contingente de estudiantes. ¿No era Sí. como, no estaba No, planificado no, eso? lo vimos como vieron. una oportunidad en ese Claro. momento. Y bueno, y ahí convergimos en esas dos miradas distintas que teníamos sobre el comportamiento. Y de hecho, lo que íbamos a mirar eran comportamientos también. Y también íbamos a ver cuáles eran los mecanismos que estaban atrás de esos, no sabíamos qué iba a pasar, de esos posibles cambios. Entonces, bueno, ahí, por eso este año también nosotros cumplimos años en nuestro grupo de investigación en cronobiología. Gran Y festejo. cumplimos 10 años. Entonces, de eso que empezó a ser como también una especie de oportunidad, se fue transformando en el establecimiento de un grupo de investigación consolidado que hoy reúne a 20 investigadores e investigadoras de distintos servicios de la universidad con distintos perfiles de formación, y eso justamente es también lo que habilita que estos temas tengan miradas muy diversas, ¿no? Y eso también nos pone muy felices, digamos, de que se genere esa diversidad de miradas. Cuando decís escuela, la escuela es una escuela de investigación. Es una escuela de investigación que es una iniciativa de la Facultad de Ciencias en el que se intenta, como se lleva estudiantes de grado de la facultad de todas las licenciaturas, que obviamente son seleccionados, porque no podemos llevar
100 estudiantes, ¿no? Hay un cupo de entre 16 y 18 estudiantes que pueden viajar, se hace una capacitación, se seleccionan y esos estudiantes, hubo 3 ediciones ya de la escuela, viajan a Antártida con objetivos de investigación, ¿sí? Entonces hay distintos temas en el que se investiga en Antártida. Y algunos de esos mismos estudiantes Son investigados. estaban en el módulo de ritmos circadianos y eran los que a la vez procesaron los datos, hicieron como el trabajo académico de la escuela. Dijiste ritmos circadianos y nosotros dijimos que sí, como si supiéramos lo que era, pero capaz que empezamos a profundizar un poquito en este mundo de la cronobiología. ¿Vos qué decís? No, porque me quedé pensando en las Dale. variables, en el Sí. control de las variables, y en estas lecturas previas pensaba variables naturales como la luz del día, ¿no? La luz artificial, los ritmos que había. ¿Qué otras variables tenían en cuenta Lo que medimos, las cosas que medimos, o sea, los parámetros que medimos, tuvo que ver con la duración del sueño, el inicio, el final del sueño, los ritmos de actividad. Para eso a los estudiantes les pusimos unos dispositivos que se llaman actímetros, que tienen un acelerómetro, entonces miden, registran la actividad física, pero también registran la exposición a la luz, ¿no? Eso fue toda una cuestión bastante importante en Antártida, de que los actímetros esos no estuvieran tapados con los guantes y las camperas, porque si no la luz iba a ser 0, sino que tuvimos que hacerles unos dispositivos con elásticos y sunchos y cosas para que quedaran por fuera. Y bueno, después teníamos el control de esas rutinas que a nosotros nos sirvieron como ambiente controlado. Estoy pensando algo que no sé cómo decirlo, que es esto, como esta oportunidad científica lo da hasta una casualidad, ¿no? Un poco Exacto. así. ¿No? Sí, como una estaba- oportunidad, como aprovechar una oportunidad. Estaba Dios ahí disponible para generar esto. Bueno. No sé, ahí ya no sé. Gus, vos venías un poco con esta introducción también en relación a la cronobiología y los cronotipos, de qué se trata. Capaz que podemos entrar. Dale. Hay un párrafo, ¿no? Como tal vez, porque dice, en este trabajo, en uno de los artículos, se evalúa el impacto de la vida urbana moderna sobre el reloj biológico humano, que constituye un tema de debate actual en cronobiología. Esto es un artículo que se llama El reloj biológico frente a los desafíos de la modernidad, del 2018. Y después aparecen palabras, a mí es como se me abre un mundo de ciencia ficción. Pero bueno, en esto, ¿no? Cuando hablamos de cronobiología, de cronotipos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la cronobiología como disciplina es la disciplina que estudia cómo los seres vivos medimos el tiempo, cómo cronometramos el tiempo, ¿sí? Y eso puede parecer como bastante artificial, porque en general lo que pensamos es que, obvio, ¿cómo medimos el tiempo? Con un reloj, ¿cómo va a ser? ¿No? Eso es el medir el tiempo es un invento humano. Lo hacemos, y esto en realidad no es así. Los seres vivos compartimos, la gran mayoría de los seres vivos, compartimos una forma de cronometrar el tiempo que es a través de la luz, ¿no? Entonces, la luz, para el reloj biológico, que ahora explicamos un poquito dónde se encuentra, la luz es tiempo, ¿sí? La luz es lo que da el mensaje del tiempo. ¿Por qué? Porque la vida, sí, esto capaz que nos tenemos, imagínense, hablando de tiempo, nos tenemos que remontar a 4.000 millones de años para atrás, ¿sí? Que es el momento en que surge la vida en este planeta. Cuando surge la vida en este planeta, hay una condición que es la más constante, que permanece hasta el día de hoy, que es la rotación de la Tierra. La rotación de la Tierra, que genera la alternancia de 2 fases, de la luz y la oscuridad, del día y de la noche. Eso es la condición más constante que ha tenido la vida en 4.000 millones de años. Han cambiado la temperatura, dónde están los mares, glaciación, calor, pero la alternancia del día y la noche, de la luz y la oscuridad, es constante y permanece a un ritmo distinto. En ese momento, hace 4.000 millones de años, el planeta rotaba con un periodo de 10 horas, no de 24 como hoy, ¿sí? O sea, iba mucho más rápido esa rotación. Pero de todas maneras había alternancia de luz y oscuridad. En esa alternancia, que es predecible y es inexorable porque va a ocurrir, la vida surge en ese planeta con esa condición
y de alguna manera se generan mecanismos en aquellas cianobacterias allá, ¿no?, que les permiten anticipar lo que va a pasar. El día va a venir, la noche va a venir, pero los mecanismos biológicos que son capaces de anticiparse a lo que va a venir son mucho más eficientes, porque imaginemos cianobacterias con maquinarias fotosintéticas que tienen que aprovechar la luz del sol para producir su propio alimento. Si tienen esa maquinita preparada cuando sale el sol, van a aprovechar la fase de luz mucho más que si cuando sale el sol reactivamente empiezan como a activar esa maquinaria. Anticipaban el momento de la luz, lo anticipaban. Exactamente. Algo así. La anticipación es una de las claves que ha favorecido estos mecanismos evolutivos. Hoy sabemos que cómo están configurados esos mecanismos a través de genes, ¿sí? O sea, eso está grabado en el ADN, ¿sí? Y esos genes que aparecen en las cianobacterias, de alguna manera, si pensamos como, intentamos reconstruir esa historia de tiempo muy largo, esos genes, ¿sí?, generaron una ventaja que de alguna manera el resto de la vida que surgió a partir de ese origen fue heredando, fue quedándose con eso que fue ventajoso, ¿sí? Así funciona la evolución de cualquier carácter en este planeta. Somos portadores de ese gen Primigenio, de alguna manera. Milenario. Exactamente. Entonces, esos mecanismos, y a mí esto de alguna manera me quema un poco la cabeza, que es que esos mecanismos que nos permiten medir el tiempo son muy ancestrales. Son mecanismos que tienen 4.000 millones de años, que los seguimos acarreando. No exactamente los mismos, pero los procesos bioquímicos, los mismos mecanismos genéticos están presentes desde las cianobacterias, pasando por las moscas, hasta los seres humanos o cualquier otro ser vivo. De hecho, en 2017, 3 cronobiólogos estadounidenses ganaron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología justamente por haber descubierto en la mosca de la fruta en la década del 80 uno de estos genes, ¿sí? El gen que le llamaron PER, que permite, justamente fue el primer gen descubierto de estos genes que, como vos decías, Gustavo, un gen reloj. O sea, hay genes reloj. Todas nuestras células están llenas de genes reloj. Genes que tienen un mecanismo que es sumamente ancestral y que está además generado justamente por esa condición de luz y oscuridad. Pero como vos decías en este artículo, lo que nosotros generamos hace muy poquito tiempo, que son 200 años, es una alteración de ese universo lumínico, de alguna manera, de esa exposición a la que estamos sometidos desde hace tanto tiempo. Y eso, el reloj no tenía, en nuestros ritmos y nuestro sistema circadiano, y ahora hablamos por qué circadiano, no ha tenido tiempo de ajustarse a eso. La alteración sería la luz artificial. La luz artificial que rompió, que quebró ese contraste, porque además de la alternancia, es el contraste. Hay luz y hay oscuridad. Sí. Y nosotros ahora estamos acá, en un momento en que deberíamos estar a oscuras y estamos con pila de luz. Pero durante el día también estamos en ambientes cerrados, no estamos a la luz artificial. ¿Cuánto tiempo está cada uno de nosotros a la luz natural durante el día? Re poquito. Estamos con una luz que en vez de mantener un contraste, lo que está es planchado ese contraste, perdimos ese contraste. Entonces es como que perdimos las claves ambientales. Sí, desequilibramos Es el tiempo. fascinante, es fascinante toda esta historia. Yo no conocía el concepto del gen reloj, pero es fascinante eso, ¿no? El cuerpo humano, ¿no? Esto de la adaptación y también de la anticipación. La ancestralidad de esto, ¿no? No, a mí el tema de ese tiempo tan para atrás, y que esos mecanismos fueron, o sea, pensando como en los mecanismos evolutivos, ¿no? Una cosa que puede haber sido muy sencilla en su inicio, pero que fue tan ventajosa que permaneció a lo largo de toda la historia evolutiva. Eso es muy increíble. Sí. En esto, hoy buscaba la historia de la electricidad, quería ir un poquito al registro, ¿no? Un poquito más certero
de finales del siglo XIX, de cuando las ciudades empezaron a estar iluminadas, y probablemente, esto porque me hacía preguntas al futuro, también en otras cuestiones que después me gustaría plantearte, pero que estamos hablando de un periodo muy, en esto que vos decís, miles y millones de años. Exacto. Estamos hablando tal vez de, no sé, 100 años que las ciudades están sumamente... Es esto, es un pestañeo en los tiempos evolutivos. Estamos hablando de 4.000 millones de años, 200. No es nada, 100 es menos, o sea... La cianobacteria sabía que estaba aclarando, ¿no? Claro, mirá. No, y agregado esto también, que esto un poquito transcripto del artículo, que se ha impuesto una agenda social demandante, que está muy vinculado a estar en espacios cerrados, y acá volvemos un poquito, ¿no? Que fuerza a ajustes crónicos del sistema circadiano, que después de la pausa que el operador ya nos está haciendo seña. La pausa musical. Y hay una dependencia de la circadiana individual también, ¿no? Esto un poquito, también para entrar un poquito más en detalle en unas cuestiones. A mí me explotó el cerebro ya con este ratito. Hermoso. Es maravilloso. Me siento hermanado a Estamos las entrando en un cianobacterias. universo. Vamos a ir a un tema. Porque Bueno. a mí me trajeron para pasar temas. Bueno, Y dale. la invitada seleccionó uno, así que ese es el primero que vamos a poner. Muy bien. La calle Yupe raya el medio, encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo con silbos de tristeza, aquellas filas infinitas saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. La calle López calle al medio, se encuentra Belvedere, el tren saluda desde abajo, con silbos de tristeza que las filas infinitas, saliendo de Central, el empedrado está tapado, pero allí está la primavera en aquel barrio, se llama soledad, se llama gritos de ternura, pidiendo para entrar y en el apuro está lloviendo, ya no se apretarán mis lágrimas en tus bolsillos, cambiaste de sacón, un día nos encontraremos en otro carnaval, tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos, el tiempo está después. en otro carnaval. Tendremos suerte si aprendemos que no hay ningún rincón, que no hay ningún atracadero que pueda disolver en su escondite lo que fuimos. El tiempo está después. Gracias, Cabrera. Nada. Muy lindo.
También amamos a Fernando Cabrera. Y a Total. Paulinho Mosca, Paulinho Ambos. Mosca. que nos estabas contando, Betina, de Paulinho Mosca también. Ni hablar de este tema. No, Era, este ¿no? tema es La canción. Pero contanos belleza. eso de esto que hizo Paulinho Mosca con... Dale, Bueno, les estaba contando que Paulinho Mosca, que fue 2017 por ahí, junto con Gen y Santa Rita Films, produjeron una serie documental que se llama Tu casa es mi casa, en el que en 12 ciudades latinoamericanas Paulinho conduce, digamos, cada uno de los episodios, que es en una ciudad distinta, y reúne a un investigador, una investigadora, un músico, una música y un artista plástico. A través de lo que cuenta de la investigación, el científico, la científica, hacen una canción con el músico, y el artista plástico hace un diseño que representa esa conversación de alguna manera y el tema de investigación, y Paulinho los tiene tatuados, los 12 tatuajes, en una especie de brazalete. Obviamente que de Montevideo fue el Palacio Salvo, que dibujó Alfredo Guiera, y con Roberto Mucio hicieron una canción bellísima que justamente habla de estos temas de los ritmos, los genes reloj, los ritmos circadianos y la luz. ¿Y cómo Paulinho llegó a esos temas? Bueno, llegó a través de, la investigadora era yo. Eso eran detalles. Qué grande. El operador habrá tomado nota, ¿verdad? Sin duda. Bueno, bienvenida, Roxy. Buenas, aquí regresé. De la televisión a la radio. De la Te televisión falta a ir la radio, todas las a un impresionante. medio escrito, y hoy completas casi toda Sí, bueno, ya tenemos el Casa Curioso escrito, así que... A todos los medios. cumpleañera No, pero- también, ¿eh? ¿Eh? Hoy es el cumpleaños de Spica, así que Es Pica, sí, feliz cumpleaños, sí, cumpleaños. Pero venía enganchada, mi compromiso era escuchar esto del tiempo, que nada, tiene que ver con nuestros sueños también, y que vos estuvieras. Estaba buenísimo. De hecho, cuando hablábamos de que vos vinieras, justo coincidió que te encontrábamos en el mismo lugar. Increíble, ¿no? Eso estuvo buenísimo. Sí, Eso estuvo buenísimo. Entonces era una cita del día de hoy, y trataba de compaginar todas las posibles citas para que cada uno tenga su recibimiento, digamos, ¿no? Se inauguraba un espacio de juego ahí en el programa, por eso. Ah, sí. Sí, se inauguraba un espacio donde van a empezar a hablar de juegos, entonces, bueno, es como ir a un cumpleaños, una inauguración así. La autora del libro Casa Curioso no podía estar ausente, está muy bien. Pero no. Betina, ¿ha cambiado nuestro reloj biológico ya? ¿Podemos decir que ha cambiado? En realidad, lo que decíamos recién, ¿no? O sea, estos genes tienen un arraigo muy importante, que es difícil que cambie su funcionamiento, ¿no? Lo que están hoy en día es desafiados por nuestro Las cambio. costumbres, los claro, hábitos. por nuestros hábitos. Vos hoy me preguntabas, bueno, estas cuestiones individuales, ¿no? ¿Cómo funciona este reloj más allá de lo genético? Si pensamos en los mamíferos en general, en las personas en particular, en los seres humanos, podemos decir, pero con total tranquilidad, que tenemos un reloj en el cerebro, ¿sí? En el medio del hipotálamo hay unos núcleos muy chiquititos que se llaman núcleos supraquiasmáticos, que funcionan como si fueran el director de la orquesta de los ritmos de nuestro cerebro. Son bien los que dan la orden de cuándo funciona cada cosa. Y cómo desde ahí, desde el medio del cerebro, se transmite la orden, ¿no? Bueno, estos núcleos supraquiasmáticos están conectados con una glándula que se llama la glándula pineal, que es la encargada de secretar la melatonina, ¿sí? Y la melatonina es una hormona y por lo tanto viaja por el torrente sanguíneo. La melatonina es realmente la mensajera del tiempo, es la que lleva la orden a todo el organismo de si es de día o si es de noche. ¿Y cómo sabe ahí en el medio del cerebro si es de día o si es de noche? Porque este núcleo supraquiasmático le llega la información a través de los ojos, ¿sí? De la luz o de la oscuridad. Y esto se sabe hace relativamente poquito tiempo, relativamente poco tiempo, es más de 10 años, de que hay en nuestra retina unas células muy particulares, unas células ganglionares que tienen un pigmento fotosensible. Antes se pensaba que las mismas células, que son los bastones y los conos, que son las generadoras de la imagen, estaban vinculadas al sistema circadiano, ¿sí? Y hoy sabemos que son otras células distintas, que son unas células que en su membrana tienen un pigmento que se llama
melanopsina. Y las terminaciones de esas de esas células ganglionares se juntan como si fueran cuando juntamos los cables ¿no? Como el haz de cables, e inervan ese núcleo supraquiasmático. Y ahí transforman la señal lumínica en una señal eléctrica que le avisa al núcleo supraquiasmático si hay luz o si no hay luz. Y eso repercute en la glándula pineal. Cuando hay luz, la glándula pineal está en off, o sea, no hay secreción de melatonina. Cuando hay oscuridad, ¡puc!, aparece la melatonina, ¿sí? Entonces es un sistema muy sencillo y muy confiable. ¿Por qué? Porque si hay luz, esto se apaga, y si no hay luz, esto se prende. Una fotocélula orgánica. Exactamente, funciona exactamente así. Eso en humanos. Eso en todos los mamíferos en general. En los mamíferos está así descentralizado. El núcleo supraquiasmático es el que manda todo. En otros vertebrados la melatonina también está presente, pero hay otros osciladores, hay otros centros que también controlan un poquito esto. Es como en los mamíferos como el punto más alto de la evolución de estos mecanismos para regular. Yo diría que es el más jerarquizado, ¿sí? En general, cuando hablamos de evolución, ya quebramos como eso de la escalerita, sino que hablamos de una cosa mucho más ramificada, ¿no? Pero sí, es un mecanismo recontra centralizado, es como un reloj maestro que está ahí en el medio de nuestro cerebro. Yo sigo alucinando. ¿Qué quiere que le diga? Es maravilloso, es un Vos universo. sabés que yo miraba, escuchaba unas cosas y ahora te escucho también, ¿no? Melatonina mensajera del tiempo, ¿no? Después lo otro, lo de la luz es tiempo. Y es como una poesía que vos lo mirás como, claro, desde la biología, pero aparte el vínculo que tenemos hoy con la melatonina. Claro, ¿no? da como para es algo, hay algo que te lleva como. Sí, a mí de esto que decía Gustavo hoy, ¿no? Y que me gustó mucho de que se hiciera vínculo del título de la charla con Cronopios y Famas de Cortázar, porque hoy les contaba que en los premios, en ese libro de Cortázar dice: el tiempo entra por los ojos, eso lo sabe cualquiera. Y es un concepto cronobiológico muy salado, pero lo escribió en 1959, o sea, cuando no sabíamos nada de esto, cuando no sabíamos ni siquiera de cómo entraba la luz a nuestro núcleo supraquiasmático, y de ahí se controlaba todo lo demás. Entonces, me parece que por eso lo queremos tanto. Por eso lo queremos a Julio. Sí. El premio Nobel lo podrían compartir con Julio. Impresionante. Yo con eso de cronopios había buscado también que hay unas como palabras parecidas. Crónico, sincrónico, cronopios estaba y... Claro, y todo eso de crono tiene que ver con el tiempo, obviamente. Algo crónico es algo que se permanece a lo largo del tiempo, ¿no? Y bueno, y esos mecanismos, justamente, vos decías, bueno, ¿qué hicimos con el reloj, los seres humanos, no? Lo pusimos en jaque de alguna manera. Lo estamos desafiando, ¿no? Lo estamos desafiando eso. ¿Por qué? Porque esto que está con este arraigo tan grande a esa alternancia de la luz y de la oscuridad, le modificamos esa exposición a la luz. Entonces, está confundido, este reloj está confundido. Está confundido porque ese contraste se perdió, está confundido porque estamos en la cama y estamos mirando un celular, y eso lo que hace, en definitiva, es, y si decimos cuando hay luz no hay melatonina, y la melatonina es la hormona de la noche, si hay luz, entonces nuestro cerebro está diciendo, no es noche, vigilia, alerta. Entonces la señal que está recibiendo nuestro cerebro es de día, nada de sueño. Y acá hay algo que también sabemos desde hace mucho menos, y es que estos mecanismos en los niños y las niñas son mucho más importantes, porque los niños y las niñas son mucho más sensibles a la exposición a la luz de lo que son los adultos. Con la misma cantidad de luz que a una persona no tiene inhibición de la melatonina, porque es una luz muy baja, un niño o una niña sí, ya tiene una inhibición de la melatonina. Entonces, muchos problemas de sueño que se ven hoy como una gran pandemia, no todos los problemas de sueño, las personas que dormimos menos, están muy relacionadas, en muchos casos, a problemas que no son del sueño, como de la arquitectura del sueño, sino que tienen que ver con la regulación de los ritmos, más que nada, de en qué momento hacemos qué cosa. Para quienes estamos en el mundo de la educación,
y Es re observamos estos fenómenos en estudiantes, en mi caso en estudiantes universitarios, y no tengo contacto con niños y niñas, muchas veces interpelábamos, yo he interpelado en algunas instituciones esto de la hora de la entrada de niños, niñas a las 8, 7 y media en algunos casos, estudiantes universitarios que en algunos institutos impartían clases a partir de las 7 de la mañana, 7 y cuarto. Sí. Y de alguna manera, bueno, interpelaba eso, lo cual, vuelvo a hablar, sin ninguna evidencia, sin lectura, sin haber entrado en contacto con estos materiales. Después cuando entré en contacto con esto... Claro, como que los entendiste, pero los estabas viendo en definitiva, no tenías... Pero me parece tan antinatural y bueno, también como vengo del mundo del ocio, del tiempo libre, de la recreación, se me asociaba a que vos no te gusta levantarte temprano. Y no era un tema personal, era un tema y que cada año que pasa, y tal vez esto se da en los últimos 6, 7 años, por tirar un número así cercano, el cansancio, el agotamiento que veo también en estudiantes universitarios. Un cansancio que puede, obviamente es multifactorial, pero que también lo terminan expresando, ¿no? Y creo que tiene que ver esto, ¿no? con alguna de estas variables de poco sueño, mala regulación, bueno, multiactividades también. Y en el fenómeno que elaboramos nosotros, en el fenómeno del ocio, lo que es la nocturnidad en los jóvenes, ¿no? Que es en esto. Y creo que es general, los adultos también, en esta cultura uruguaya de que es todo tarde. Sí. Todo es tarde, ¿no? Y me llama mucho la atención. Metiste como 3 temas así al hilo. Y me queda una pregunta de ciencia ficción, pero la voy a hacer para adelante. Está adelante. buenísimo y me parece que para responder y para seguir conversando eso está bueno volver un poquito a las diferencias individuales, ¿sí? Porque en esto de que tenemos nuestro ritmo biológico, está controlado por genes, ¿sí? No es uno solo, son un conjunto de genes, así como tenemos y cada uno de nosotros y nosotras heredamos de nuestros padres genes que nos hacen tener la nariz más grande, el pelo morocho y los ojos de un color o ser más altos o tener la piel más oscura, también heredamos los genes reloj. ¿tá? Entonces, estos genes reloj que se empiezan a combinar también es algo así como que marcaran la hora distinto según las personas. ¿tá? Entonces, hay algunas personas que son muy matutinas, personas que se levantan muy temprano de mañana, que la mañana la disfrutan y la aprovechan, ¿sí? Que es el momento en que eligen agendar sus actividades más demandantes físicas e intelectuales, ¿sí? Esas personas las llamamos alondras, son como un extremo de este reloj. Y otras personas que todo lo contrario, prefieren la noche o la tarde, digamos, es el mejor momento en que se sienten plenos para desarrollar actividades intelectuales, físicas, el momento de mayor concentración, ¿sí? Entonces, esas personas le llamamos búhos o nocturnos, son más vespertinas, ¿sí? En el medio, muchas personas, y la mayoría de las personas, no son ni chicha ni limonada, digamos, ¿no? Son esa cosa como intermedia. Esto, que tiene una base genética, también se modula por los hábitos y por cuestiones sociales. O sea, hay un combo ahí al que se suma además la edad, ¿sí? Esto cambia a lo largo de la vida. No es que nos cambien los genes que tenemos son los que tenemos. Pero esto, como también hay una regulación que es hormonal, por ejemplo, los niños más pequeños son más matutinos, ¿sí? En general, las niñeces son más matutinas. Los adolescentes se transforman en búhos, ¿sí? Tiene que ver con el desarrollo puberal, no es solo los adolescentes uruguayos, o sea, los adolescentes se hacen más nocturnos, ¿tá? Y a partir de ahí, a partir de los 19, 20 años, nos vamos haciendo cada vez más matutinos. Esto quiere decir que todos somos no, cada uno dentro de su individualidad. Y eso es algo que es re importante rescatarlo, porque no todos somos iguales. En ese sentido, son cosas que empiezan a aparecer hoy. ¿Por qué? Porque hace 200 años todas las personas estaban sometidas a la misma luz y a la misma oscuridad. Entonces, los cronotipos no es que no existieran, no emergían. En esta cosa que estamos en curso libre, que nos desanclamos de las claves ambientales, empiezan a emerger las diferencias individuales. Entonces, con esto que vos decías, Fideo, recién,
tenemos que tener muy en cuenta que en los adolescentes la nocturnidad es parte de su esencia, ¿sí? Que entonces amiguémonos con eso, no peleemos con eso. ¿Por qué? Porque parte de nuestras investigaciones, y esto formó parte de los posgrados de Ignacio Esteban, que es profe de Facultad de Psicología, lo que mostró es que esta nocturnidad en los adolescentes, ¿sí?, está de alguna manera comprometiendo su desempeño académico, ¿sí? Cuando se topa, ¿en sí misma la nocturnidad es un problema? No. ¿Cuándo es un problema? Cuando se topa con un ingreso liceal muy temprano en la mañana. Porque empezamos a trabajar con estos temas en el Liceo 10, que es vecino de Facultad de Ciencias, y cuando charlamos con los profes, una preciosa comunidad educativa, nos decían, es que los chiquillos están dormidos. Sí, están dormidos. Están, como decía García Márquez, de cuerpo presente pero de alma ausente. O sea, están ahí pero no están. Seguramente si a esos muchachos les midiéramos la melatonina o el cortisol, estarían como si estuvieran durmiendo. Están muy sentaditos ahí, pero todavía no despertaron de verdad. ¿Ah? Entonces, este tema es un tema a nivel mundial, no es solo de los uruguayos. Hay una investigadora que nosotras admiramos, que se llama Mary Carskadon, que es estadounidense, que dice que en la adolescencia se produce la tormenta perfecta del sueño, ¿sí? ¿Por qué? Porque la nocturnidad de los adolescentes ocurre, o sea, eso les atrasa el sueño, les atrasa el inicio del sueño, a eso se le suman las redes sociales, menor control parental, más exigencia académica, todo eso empuja el sueño hacia más tarde. Pero les ponemos una entrada liceal a las 7:30 de la mañana. Entonces lo que estamos haciendo es comprimiendo la duración de sueño. Y el sueño, que es, para mí esto es súper importante, el sueño es imprescindible para la vida, ¿sí? Nosotros en general hablamos de que la vida saludable tiene 2 pilares, que son el ejercicio físico y la alimentación. Y en general nos olvidamos del sueño. Y el sueño es tan imprescindible que parte de tormentos físicos es no dejar dormir a las personas, ¿sí? No sé si ustedes vieron una película que a mí me gusta por esto, que se llama Insomnia, es una película bien vieja, que es con Robin Williams y Al Pacino, ¿sí? Robin Williams es un asesino, Al Pacino es el detective que va a Alaska en verano, ¿tá? El tipo no puede dormir porque hay luz todo el tiempo, es luz todo el día, pone cosas en las ventanas y empieza a alucinar porque no puede dormir, ¿no? Entonces, el sueño es imprescindible para la vida, ¿sí? Y es imprescindible no solo para una vida saludable, sino para la vida, posta. O sea, claro, no podemos vivir si no dormimos. Y lo que padece la gente que tiene insomnio, ¿no? Claro. Los insomnios crónicos, claro, dicen que son las situaciones. Es un gran problema. Y otros desórdenes también que ocurren por estas rotaciones y ubicar el sueño en un momento que no es el adecuado, ¿no? Porque nosotros decimos, bueno, el día somos animales diurnos, el día es el momento de la vigilia, la noche es el momento del reposo, del sueño, pero hay personas que tienen que trabajar al revés. Eso también genera un tironeo, como decía hoy Fideo, ¿no? Y bueno, y eso tiene consecuencias. ¿Por qué la nocturnidad se paga extra? Porque tiene consecuencias en la salud. Trabajar de noche tiene consecuencias. Entonces, en esto de primero, ¿no? Respetar esas diferencias individuales, saber que esto cambia a lo largo de la vida, saber que no dormir tiene consecuencias, porque en general los adultos también, ¿no? Ay, bueno, mirá si voy a dormir, ya voy a tener tiempo, ¿no? Con todo lo que tengo que hacer, dormir se siente como una pérdida de tiempo, ¿no? Y en realidad es una ganancia de tiempo, es una ganancia de vida dormir. Entonces ahí también hay un núcleo que es importante, ¿no? Y de respetar el sueño de los adolescentes. Eso de, bueno, si dormís hasta muy tarde, sos un vago. No, los adolescentes duermen lo que tienen que dormir. Claro. El operador hace señas, sí, mira con cara. No, solamente, yo no lo veo, ¿vieron? No, hoy me quedé con ganas de buscar. Hacía que se dormía un ratito. Teniendo en cuenta todos estos elementos, si en alguna ciudad, en algún estado, en algún país se haya modificado el horario de ingreso, porque esto también obviamente está vinculado al mundo laboral,
¿no? Me parece que el sistema educativo se adapta a los ritmos laborales de padres, madres, pero eso, ¿no? Capaz que después nos podés contar algún ejemplo. Algún nórdico seguro. En Galicia, hoy me comentaron en Galicia. Bueno, España tiene pila de problemas por los usos horarios, porque si nosotros estamos desfasados del uso solar, digamos, somos más 3, o nunca sé si es más 3 o menos 3 de Greenwich. Sí, pero en España están como re desfasados, ¿no? Por ejemplo, en un lugar donde se hizo, en California, por ejemplo, hay un decreto de todo el estado de California en que lo que sería bachillerato, el high school, no puede empezar antes de 8:30 de la mañana. En Seattle, en Washington, se hizo un experimento con un cronobiólogo que llevó adelante toda una movida en su comunidad, en su distrito, y los liceos de ese distrito, a partir de evidencia, le puso actímetros a los chicos de la escuela, hizo movidas con la alcaldía, los padres, no sé qué, y se atrasó el horario de ingreso, y con resultados, ¿no? Claro. Mejora el humor, mejora el desempeño, duermen más. O sea, no es que si vos atrasás el horario de ingreso, los chicles igual se van a dormir más tarde. Voy a mirar la cámara. Le voy a hablar a quienes diseñan las políticas públicas y políticas de Estado. A vos te lo digo. Y al micrófono se lo vamos a decir. Poneme la cámara, por favor, porque le quiero hablar a la cámara ahora. De que esto lo venimos diciendo hace mucho tiempo quienes estamos en el ámbito de la educación. Son perezosos. Escucho, porque siempre lo dice ¿no? Una cosa no quita Así la que, otra igual. Presten atención, por favor. No, es re importante. Si pagaran nocturnidad. No sé dónde estaba la cámara, me perdí. Se va el tema. Se va el tema. Mamá la negrita, se le salen los pies de la cunita y la negra me sé. Ya no sabe qué hacer. Ay, drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabel. Si tu drume yo te va a comprar un melón muy colorado, si no drumo yo te va a traer un babalao que da pau pau. Ay, drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que tendrá capitel y también cacabel. La 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 la, la 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 la. Acá tenemos a alguien que trabaja en eficiencia energética. Estábamos hablando sobre la cuestión de la red lumínica, porque en esto de la luz artificial, a mí me da la sensación de que Montevideo es una ciudad que tiene poca luz, pero vuelvo a hablar de la sensación, ¿no? Es como, en comparación con otras ciudades muy iluminadas, a mí me da la sensación como de la penumbra. Pero cuando leía esto, decía, capaz que esto es ideal en relación a las investigaciones que ustedes desarrollaron, Roxy. No, yo ahí agrego que en realidad le decía a Bettina que me encanta la pasión con que están mostrando, ¿no? de alguna manera ese valor que tiene los sistemas que tenemos internamente, ¿no? Ahí me cuestan las palabras para hacerlos precisos, pero el sistema que tenemos internamente de miles, de 4.000 millones de años que ha venido
acompañándonos y que lo estamos transformando, lo estamos alterando más que transformando solamente, ¿no? Entonces, con esa alteración, si no tenemos conciencia de que es tan valioso, claro, hacemos cosas a veces con una buena intención o que creemos con una buena intención. Y vos decías que te interpelaba lo del horario y a mí me interpelaba leyendo esto de que al trabajar en eficiencia energética promovemos el uso de lámparas LED, porque el consumo de energía es menos con las lámparas LED. Sin embargo, claro, es mucha más luminosidad, o sea que tendrá que ver con los usos, ¿no? Habrá que regular los usos. Exacto. Y me acordaba de unos niños que decían, bueno, si querés usar mejor la energía, decía, y usa una vela. Entonces, claro, es el ejemplo clásico donde vos decís, sí, está bien la vela, pero la vela para la noche, o la vela para un fogón, o qué lindo que es un lugar cuando querés menos lucecitas, pero de verdad le promovemos la eficiencia energética, el uso de lámparas LED. O sea que hay que tener más conciencia del uso de lámparas LED, cuándo, por qué, y eso, regularlo, ¿no? Porque si no terminamos en cuestiones, claro, sin demasiada conciencia. Y ahí uno, lo que decía el FIDE, que en la página dice de investigación, y me llamó la atención que decía, para saber los sistemas, pero también para influir en las políticas públicas. Entonces, Claro. bueno, ¿cómo vienen con esto de influir en las políticas públicas, quizá con las lámparas LED, en la educación, o para dialogar con quienes creemos que estamos haciendo una forma cuidadosa de trabajo con la energía, y de repente está alterando, se está sumando a la Sí, alteración? en realidad las luces LED no son malas en sí mismas, ¿no? Porque las luces LED tienen muchísimas ventajas, son dimerizables, le puedes bajar la intensidad, hay luces cálidas, no todas las luces LED son blancas. El tema con el jueguito de la luz es justamente evitar estar expuestos durante la noche a luz similar a la que estamos expuestos durante el día, y a la vez intentar estar expuestos en el día, pero principalmente en la mañana, a luz natural, ¿no? O sea, de alguna manera volver a generar, aunque sea por un ratito, el contraste ese en que la vida se desarrolló, ¿no? Y evolucionó. Entonces, están buenísimas las luces LED porque generan ese ahorro energético. El asunto es que cuando nos sale más barato, ponemos más luces, porque como es más barato, ponemos más luz, ¿tá? Entonces, eso en cada una de nuestras actividades individuales, eso lo podemos regular. Podemos apantallar la luz, ponerle una pantalla, no tener tanta luz cenital y tener luces más cálidas, no estar expuestos a la luz del celular, a no ser que tenga un filtro. Todos los celulares, todas las compus hoy en día tienen filtros que generan una pantalla más naranja y no tan azul, no tan blanca. Esa es la luz que confunde al cerebro, ¿sí? Si nosotros le bajamos el brillo, pero además le cambiamos el espectro de la luz, nuestro cerebro la va a recibir como no una luz del pleno mediodía, ¿de acuerdo? Entonces, podemos, no quiere decir, no, tenemos que volver a las cavernas, estar a oscuras totalmente. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, tengamos algunos cuidados que nos van a beneficiar exclusivamente a nosotros, ¿no? O sea, va a ser para nuestro beneficio, va a cuidar nuestro sueño. Y respecto a lo que tú preguntabas recién, a nosotros nos llamó mucho la atención que ya hace bastante, como 5 años, cuando empezó todo este proceso en la Intendencia de Montevideo de cambio a las luces LED, la Unidad Técnica de Alumbrado Público nos pidió un informe técnico sobre las consecuencias de esto. Y esto realmente fue algo muy novedoso, inclusive a nivel regional, ¿sí? Los gobiernos no piden este tipo de informe en general. Entonces, a nosotros dijimos, ¿nosotros podremos hacer esto? ¿No? Porque era una novedad. Ahí trabajamos muy bien con la Unidad Técnica de Alumbrado Público. De hecho, hicimos ese informe, generamos en un simposio latinoamericano de cronobiología, en el marco de este convenio, una mesa redonda sobre los relojes y la sociedad, en el que distintos investigadores de cronobiología de Latinoamérica mostraban cómo evidencia cronobiológica había afectado la toma de decisiones para políticas públicas, ¿sí? Con el tema del uso horario, con el tema del horario de ingreso de los liceales, por ejemplo. O sea, distintas aportes, ¿no? Y eso fue súper importante. De hecho, hoy en día ese convenio se fue modificando y hoy en día se están haciendo en la Unidad Técnica de Alumbrado Público
a partir de convenios con distintas líneas de investigación el impacto de las luces LED que ya las están colocando, por ejemplo, en las comunidades de insectos, en las comunidades de aves, o sea, hay un interés en ver cuál es el impacto de esa luminaria en la biodiversidad, porque eso está muy descrito a nivel internacional, que hay un impacto, digo, en Montevideo no lo sabemos todavía, pero en muchas otras ciudades, cambios porque no solo nos confundimos los seres humanos con la luz, los otros animales, los vegetales también se confunden con esa luz, ¿sí? Entonces hay una alteración de los mecanismos de migración, por ejemplo, de las aves a través de estos cambios en la luz, de los patrones de alimentación, de muchos ritmos que también tienen otros seres vivos. Entonces hay como un combo ahí de alteración que están unas enganchadas con otras, ¿no? ¿Y ustedes lograron hacer como una serie de recomendaciones a la Intendencia respecto nosotros a eso? en el informe técnico lo que hicimos fue, bueno, ¿cuál es el estado del arte de lo que se sabe hoy en día sobre esto, ¿no? Y ahora lo que se está haciendo es una evaluación de zonas a las que se le pone LED y zonas que no tienen LED. Entonces, también ver como ese contraste de ver si hay una afectación o no en la colocación de estas luminarias. Y también con esto, con los fotómetros, ¿era que se llamaban? Los actímetros. Actímetros, también con, no sé, me lo imagino, en vecinos, con gente de la comunidad, ¿cómo lo hacen? Con seres humanos no estamos trabajando en este convenio, en este marco, es una cosa más a nivel como de ecosistema, pero todavía no empezamos a trabajar con personas. Con personas hemos trabajado en distintas poblaciones y un poco lo que vos decías, Fideo, hace un ratito, de esa nocturnidad tan uruguaya, ¿no? Volviendo a lo que hablábamos hoy cuando nos fuimos a la Antártida, una de las cosas de lo primero que nos sorprendió y que dijimos, está acá seguro, bastante inexperta, dijimos, acá capaz que estamos haciendo algo mal, vamos a revisar los datos de vuelta. Porque este grupo de estudiantes universitarios que viajó a la Antártida en 2014, cuando vamos a ver sus cronotipos, ¿sí? O sea, cuán nocturnos o cuán diurnos era, nos dio un valor de cronotipo que se mide a partir de la ubicación del sueño y se evalúa como medida, como aproximación de cronotipo, el punto medio de sueño, ¿sí? En un día en el que uno no tiene ninguna demanda social, ni para acostarse temprano ni para acostarse tarde. Imagínense cualquiera de ustedes un día ideal, a qué hora se acostarían y a qué hora se levantarían. Yo me dormiría, por ejemplo, a las 12 de la noche y me levantaría sin despertador a las 8. Entonces mi punto medio de sueño es las 4 de la mañana. Es el momento en el que estoy en la mitad del sueño, ¿sí? Bueno, este grupo de estudiantes universitarios tenía entre todos un promedio que era más de las 6 de la mañana, o sea, 6, casi las 7 de la mañana. Ese era el punto medio de sueño. Dijimos, esto debe estar mal, porque cuando fuimos a ver la bibliografía, era el valor para esa franja etaria, que eran estudiantes de aproximadamente 23 años de media, era el valor más alto reportado en el mundo. Entonces, cuando los fuimos a publicar, nos decían, desconfío, ¿estará bien? Y nosotros, sí, esto está bien, no sé qué, porque era como una cuestión. Bueno, cuando seguimos replicando esas investigaciones y fuimos a estudiar adolescentes, también aparecen los adolescentes más tardíos del mundo, ¿no? Después los argentinos ahí hicieron algunos otros trabajos que también aparecen. Ellos siempre quieren datos estar parecidos, primero. ¿no? Sí, habrán modificado los datos. Entonces, claro, ahí empiezan como a aparecer, bueno, ¿esto tiene una base genética? ¿O esto tiene una base cultural? ¿Qué pasa con nuestro horario de cena? Cuando trabajamos con adolescentes, el horario promedio de la cena es las 10:30 de la noche. Lo mismo, nos decían, este dato está mal. No está mal. ¿Cómo la cena a las 10:30 de la noche? Claro, ¿cómo es la cena a las 10:30 de la noche? Entonces, claro, ahí hay otras cosas que también influyen, ¿no? En esto de dormir tarde, tener que levantarse temprano. Hay como un compromiso ahí que tiene que ver con las dinámicas familiares, con las organizaciones, de cómo nos organizamos en las familias y en los trabajos. Pero bueno, hay un conjunto de cosas que quizá
que sea tan nocturno todo, que sea tan tarde todo, ¿no? También nos hace perder horas de sueño. Y que no es ni siquiera es por segmento socioeconómico. Toda la adolescencia uruguaya es media búho, así como claramente. Claro. Yo igual quiero decirlo que si sale otro simposio o viaje a la Antártida, podemos ir de corresponsales sobre el tiempo, por lo menos interesados en el tiempo y ver si en algo podemos colaborar a que se valore distinto, porque lo de la siesta lo estábamos trayendo como... Que nos estudien durmiendo la siesta. Que nos estudien, queremos hacer varios concursos de siesta acá, pero porque tiene que ver con el sueño. Quizá otro lado para ver un poquito los intereses. Capaz pero que la siesta es un elemento también que distorsiona esto de la nocturnidad, donde está como muy más instalada. o menos. En realidad, las siestas tienen menos que ver con esto del reloj y más que ver con otro controlador o otro proceso que regula el sueño, que es lo que se llama el proceso homeostático, que tiene que ver con la presión de sueño, ¿no? Cuanto más lejos estamos del momento que nos despertamos, el sueño se acumula. O sea, cuando decimos tengo sueño acumulado es que hay presión de sueño, se acumula, o sea, aumenta la curva de presión de sueño porque hay una molécula que se llama adenosina que se va acumulando. Y cuando dormimos, eso se degrada y nos baja la presión de sueño y estamos despiertos de vuelta. ¿La adenosina es la molécula de la siesta? Entonces, claro, ¿qué pasa? En un momento la presión de sueño, en un momento tiene que ver con la fatiga, con el post-almuerzo, o sea, hay un momento ahí en que la siesta tiene buen momento para ocurrir. Y una de las investigaciones de ahora de una de nuestras investigadoras que está haciendo su doctorado, Valentina Paz, con una base de datos enorme del Biobank de Gran Bretaña, lo que muestra es que las siestas cortas, regulares, mejoran el volumen del cerebro en las personas mayores, ¿sí? Y eso tiene que ver con los desempeños cognitivos y con evitar ese achique del cerebro que nos va a pasar a todos. O sea que la siesta como el operador protector. Festeja pero tenemos miedo que le explote la cabeza. Que en vez de que se achique, sea grande. De mucha siesta cortita, pero Siesta cortita. Y eso, según parece, con la edad va como que necesitándose más. A partir de que envejecemos, o sea, durante el envejecimiento, lo que ocurre es que el cerebro se reduce en su volumen, ¿sí? Y eso tiene que ver con los procesos de envejecimiento, es en esencia, ¿no? Natural. Entonces, la siesta aparece como un factor protector de esa reducción del volumen. Y es un precioso dato. Claro. Y qué fantástico haber llegado a hacer esa investigación, ¿no? En estos días hemos leído desde notas, escuchado en programas, porque fue un acceso realmente muy interesante, ¿no? Que no se podía ver. Quizá no nos imaginábamos. Sí, fue súper lindo porque también en esto que vos decías de las casualidades, ¿no? Se conjugaron varias cosas de que Valentina Paz, que es psicóloga, en este congreso que les decía que se hizo en Colonia, este simposio latinoamericano de cronobiología, se había acercado a nuestro grupo porque quería hacer el doctorado en estos temas. Y dijimos, bueno, mira, ahora va a ser el simposio, vamos a Colonia y ahí vamos a ver, va a ir mucha gente, miremos como el espectro de todos los temas que van a aparecer para ver con quién podemos colaborar. Ella, obviamente, como es psicóloga, quería trabajar en depresión. Y ahí contactamos a una investigadora que es mitad uruguaya, mitad inglesa, y empezamos a trabajar con ella, y ella trabaja con datos genéticos de grandes bases de datos. Y esta base de datos, que es una base de datos biomédica de Reino Unido, tiene la ventaja de que tiene muchísima información de medio millón de personas, ¿tá? Entonces es una cosa increíble. Y algunas personas le han puesto actímetros, tienen resonancias magnéticas, tienen datos de variables, de hemogramas, de variables metabólicas, cuestionarios, ¿no? Es una base de datos impresionante. Entonces ahí, claro, esos grandes números te permiten sacar estas conclusiones que capaz que con muestras más chicas no podés decir eso.
Claro. Pero también las otras muestras que tienen que son más pequeñas también tienen sus ventajas, ¿no? Porque en estos grupos chicos, por ejemplo, niños y niñas o en adolescentes, o ahora un proyecto que está haciendo Antonella Rieta, que es de Facultad de Ciencias, que es sobre los ritmos biológicos de las madres cuando tienen a su primer hijo, ¿no? Cómo cambian el ritmo biológico con la maternidad. O sea, hay un montón de puntas que son bien interesantes en este gran marco de que, bueno, los uruguayos somos tardíos y eso se va como Claro. reflejando en las distintas muestras. Capaz que ya lo comentaron, pero está buenísimo que vos nos pasaste la página y quizá a quien quiera escuchar le Claro. digamos cómo es la página, porque ahí está lo de las mamás, muchas disciplinas distintas también que están trabajando, ¿no? Sí. Investigando y está interesante. Sí, es cronobiología, Ahí va. punto F100, F100 con letra, .edu.uy. Y eso que hablábamos hoy al principio, ¿no? Esa diversidad de miradas es súper rico en esto, porque no hay un solo factor que esté influyendo, entonces está bueno tener personas y que integran el grupo con una formación muy diversa. Por ejemplo, uno de nuestros investigadores es biólogo, pero hizo una maestría en políticas públicas. A partir de este convenio con la Intendencia se quedó muy enganchado con esos temas. Después una socióloga, ahora está trabajando con niños y niñas, y les puso actímetros a los niños y estaban copados, que eran los primeros niños del Uruguay que tenían actímetros. Claro. Y bueno, y ahí tenemos ya los datos de objetivos, ¿no? No solo lo que refiere el papá o la mamá sobre a qué hora se duerme el niño, sino lo que de verdad está pasando, ¿no? Un libro que tú compartiste, perdón, Gus, No. de Psicología del Tiempo, una introducción a la temporalidad en la ciencia del comportamiento, que tiene mucho de esto de trabajo transdisciplinar, ¿no? Sí. Es un libro que es coordinado por Alejandro Vázquez, de Facultad de Psicología, y Víctor Ortuño, que justamente trabajan en psicología del tiempo, ¿no? Entonces ahí hay también un lindo diálogo de algunos temas que son comunes. Que utilizamos algunos materiales en algún programa de Spica cuando hablamos del tiempo, ¿no? El tiempo en las culturas, porque también tiene algunos capítulos vinculados a la historia del tiempo. Y recuerdo haber ido a alguno de esos encuentros de Ceibal donde estaba el tema y se habían presentado, no sé, quizás hasta era alguien del equipo que presentó una ponencia sobre la influencia esto de que los niños durmieran o no. ¿Hay respuestas? ¿Está avanzando en algo para que estas actividades, digamos, estas investigaciones de medir algo, por lo menos se corran un poquito? Yo creo que estos procesos son como de largo plazo y también funcionan en la medida de que la evidencia se acumula, ¿no? Y termina siendo incuestionable, ¿no? Cuando es lo que más o menos me parece, más allá de que, como vos decías, los chiles de mañana están redormidos en el liceo o en la facultad, están ahí, pero están dormidos y hay un déficit de sueño y me parece que pasan estas cosas. Cuando vas y lo medís y lo mostrás, ahí eso empieza a tener otro peso. Cuando esa evidencia que es parcial se empieza a acumular en distintas poblaciones, en distintas franjas etarias, y empezás a ver ya no una cosa aislada, bueno, estos 16 mutantes que nos llevamos a la Antártida, mirá que nocturno, nos llevamos 16 mutantes del gen reloj y resultaron que justo vinieron a la Antártida y son todos búhos. No, después empezás a ver que eso se repite. Y cómo después esas cosas también influyen, por ejemplo, en el desempeño académico, cómo el horario en que hacen un examen o un parcial influye en cuántas respuestas correctas tienen, en función de cuánto durmieron, ¿no? Entonces, a mí esa investigación que fue hecha con estudiantes universitarios, me encanta mostrarle el primer día de clase. Chiquilines, duerman. O sea, estudian, ¿no? El descanso, el dormir estudian. es importante. Claro, pero el dormir como un factor necesario para una buena vida, una vida saludable. Como bien interesante o bien lindo esta idea como del conocimiento científico que nos acerca nuevamente a la sabiduría del cuerpo, ¿no? Y hasta esta ancestralidad de las cianobacterias. Exacto. Esto, ¿no? Que es como esto que es algo tan natural y está como que el cuerpo lo tiene como incorporado.
por saludable. No nos resistamos a eso, claro, ¿no? O sea, no le metamos resistencia. Claro, no era de perezosos, ¿no? La ciencia nos está diciendo que bueno, que es necesario. No, y esto que venimos desafiando, nos tenemos que abrazar acá. Sí, Este es un programa incuestionable. Esto también, a ver, con esto de la individualidad y los distintos cronotipos, también pasa en la adolescencia que los varones todavía son más nocturnos que las mujeres, ¿no? Eso, claro, uno de mis hijos me lo reclama, de por qué yo esas cosas cuando él era adolescente yo no las tenía tan presentes como las tengo ahora. Pero también pasa. Claro, pero acá eso, soy ¿no? tu madre y se acabó, claro. No, acá te levantás y se termina. No, es eso, ¿no? Y también me parece que está bueno en esto de reconocer la individualidad, de que no todas las personas somos iguales, ¿no? Entonces, hay personas que son más nocturnas, esas personas que se reconocen, o sea, porque esto no hay que hacer ningún cuestionario, todos y todas sabemos cómo somos. Sabemos si de mañana somos unas lechuguitas de fresco o si estamos planchados y en realidad florecemos en la tardecita y nos queda buenísimo estudiar. Yo soy recontra Londra, o sea, yo de noche se me baja la térmica, no me pidas que piense, no lo puedo hacer. Entonces, cada uno de nosotros sabe cómo es, ¿no? Entonces, si vos sos muy nocturno y tenés, por ejemplo, que hacer un trabajo rotativo o un trabajo nocturno porque sos muy búho, te va a ir mejor que si sos muy matutino. Si sos muy matutino y tenés que hacer un trabajo nocturno, no va a estar bueno. Entonces, obviamente hay personas que no pueden elegir, pero en la medida que uno puede elegir ubicar sus horarios, que estén más en sintonía con cómo es cada uno, me parece que está bueno eso. Pensaba que tal vez el último reducto que le queda al capitalismo para meterse es el sueño. Obvio. Porque cuando dormimos no consumimos, ¿no? Y también eso, a ver, de alguna manera. El director, el dueño, no sé cómo se llama, de Netflix, lo que dice es: mi principal competidor no son las otras plataformas, es el sueño. El principal competidor es el sueño. Sí, claro, porque bueno, es... Claro. Hoy me borro Netflix ya. Claro, hay que empezar a combatirlos. Y en esto de jugar a la ciencia ficción, en relación a la retina, cuando leía lo de la retina, si habrá modificaciones de la retina en años, en siglos, en relación a esta exposición que tenemos permanente a las pantallas, ¿no? Un Black Mirror, no sé. Total. Es súper difícil de saber, ¿no? Eso es súper difícil de predecir. Pero sí, lo que sabemos es que, primero, en estas diferencias individuales, no todas las personas tienen la misma sensibilidad a la misma luz. No con la misma luz a todas las personas le pasa lo mismo. Y eso también está bueno, ¿no? Sabemos que los niños y las niñas son más sensibles a la luz que los adultos en su inhibición de la melatonina. Y ahora, la semana pasada nos publicaron un artículo en base a estos datos de Antártida en los que llevamos a personas a estar sometidos a la misma luz, a la misma actividad. Pero esas personas venían con una historia de luz distinta, porque en Montevideo cada cual hace lo que quiere. Entonces, la historia de luz de esas personas afectó cómo le pegó la luz de Antártida. Y eso es un papercito nuevo. Claro, pensaba en eso ahora mientras charlamos, que depende también, si vos me decís si será o no, cuán alterado ya esté tu vida diaria, ¿no? Cuán alterado y cómo sea tu exposición a la luz. Una persona que está expuesta a luz muy baja, cuando le expones a luz fuerte, va a tener un impacto mayor que si viene de luz fuerte. ¿No? Como que ese contraste le va a impactar distinto. Sí. Entonces, eso puede ser como, de hoy a mañana. Pero ¿qué pasa cuando estamos considerando 2 meses de exposición a la luz? O más tiempo, claro, ¿no? Porque pensaba en esto de que está buenísimo eso que vos decís, cada uno sabe, ¿no? O sea, pero también hay que darle tiempo para escucharse, conocerse. Totalmente. Y ver eso, si uno viene como en un ritmo ya alterado, o sea, en realidad, viste que te perdés, ¿no? O sea, de cuál es tu centro y tu manera, o sea, cómo hacer para ir ahí a cuál sería, ¿no? Después, yo me quedé con una pregunta muy tonta, pero creo que la contestaste. Hacésela después del próximo tema musical, ¿te parece? Bueno, ¿te la aguantás? Perfecto. Así la hago el próximo todavía tema un poco musical más es un tema de la nueva era,
y se llama La Era del Gigahertz. ¿No? Muy bien. ¿Estamos listos? Sí. Bueno, papá. Nos fuimos. escuchando a los, dígalo usted que le sale bien. Frente Cumbiero. Frente Cumbiero.
Frente Cumbiero, nosotros somos el Frente Siestero y ahora legitimado por la ciencia, no nos para nadie. Y bueno, la pregunta venía, ¿a dónde está? ¿O dónde está? ¿O cómo ¿A dónde? encontramos? ¿A dónde está? ¿Dónde está el reloj biológico? Si tiene un núcleo, ¿cómo manda a los demás? Si hay más relojes, ¿cómo sería eso? Bueno, en realidad, lo que decíamos hace un ratito, eso de que es distinto en distintos animales, ¿no? En los mamíferos en general está súper jerarquizado, súper centralizado y funciona como una especie de reloj maestro que controla una serie de relojes esclavos, ¿no? Que están en otras partes del organismo, por ejemplo, en los riñones, en el hígado, pero todas nuestras células tienen genes reloj. O sea, ahí hay una cuestión como medio en cascada, ¿no? De que es capaz que es re difícil de imaginárselo, ¿no? Esto, de que hay una cosa que controla los ritmos, cuando hablamos de los ritmos, tenemos muchos ritmos circadianos. ¿Por qué son circadianos? Porque son cerca de un día, que eso capaz que lo teníamos que haber explicado al principio de todo. Nos había quedado un poquito pendiente, pero bueno. Por lo que era. Ritmo circadiano, ¿qué quiere decir? Que es cerca de un día. Entonces, estos ritmos tienen aproximadamente 24 horas. ¿Cuáles son estos ritmos circadianos? Un montón. El más evidente es el sueño vigilia. Están sincronizadas con la rotación de la Tierra, entonces, claro, de esa cuesta ancestral y súper... Exactamente. Entonces, son circadianos porque tienen un periodo de 24 horas. Otros ritmos circadianos que nos pasan totalmente desapercibidos, ni nos enteramos, es el de la temperatura corporal. Si nosotros nos midiéramos la temperatura, ¿sí? Con un termómetro muy preciso, durante cada media hora, durante las 24 horas, lo que veríamos es que la temperatura corporal a eso de las 7 de la tarde sube, es máxima. La hora de la fiebre de los niños. La fiebre de los niños. Mi abuela decía la hora de las brujas. ¿Sí? Esta es la hora de las brujas. Es la hora en que si los chiles se enferman, a esa hora le sube la temperatura y baja la temperatura alrededor de las 3, 4 de la mañana. Nos tapamos, nos viene frío de noche, porque nos baja la temperatura corporal. Y ese ritmo no lo controlamos, pero tampoco tenemos mucha conciencia de que eso pasa. Algunas hormonas también, la testosterona, por ejemplo, es máxima en la mañana. ¿Sí? Los movimientos intestinales tienen ritmicidad circadiana, la atención, la cognición tiene ritmicidad circadiana. O sea, hay muchas funciones biológicas que están sujetas a este reloj. Como la temperatura de un día, ¿no? Me vuelve a esta cuestión bien como original, estos ciclos bien asociados a la Tierra, ¿no? Claro, totalmente, pero tenemos aire acondicionado, entonces eso también lo modificamos, ¿no? Así como tenemos luz artificial, también aplanamos esos contrastes. Entonces, estos ritmos circadianos, ¿cómo se ponen en hora? Con la luz. La luz ancla estos ritmos a lo que está pasando afuera. Y a la vez, esos ritmos son endógenos, ocurren aunque no haya clave ambiental, porque no son reactivos a lo que pasa afuera, ocurren solitos. Cuando ocurren solitos, a veces se van desfasando, ¿no? Y si nos dejaran a cada uno de nosotros individualmente en un búnker en que no hay ninguna clave ambiental, nos vamos a despertar, nos vamos a dormir, pero quizás nos vamos desfasando del día y la noche y de la hora que nos levantamos siempre, ¿tá? Entonces, eso yo creo que es importante pensar de que los ritmos son endógenos y se sincronizan con las claves ambientales. ¿Cómo ocurre esto? Porque la melatonina, esa hormona que es la mensajera del tiempo, la que lleva ese mensaje a todas las células del organismo, funciona de alguna manera con la luz. Pero la luz no le hace igual en distintos momentos, porque la luz de la noche lo que hace es la atrasa la melatonina, la suprime. Pero la luz de la mañana promueve que a esa noche siguiente haya más melatonina. Entonces, ¿cuál es la clave de este jueguito de la luz? Es evitar la luz de la noche, pero intentar someternos a una luz natural del solar, que no quiere decir estar al sol, durante la mañana, por lo menos media hora. Entonces, si estamos con la taza del café con leche, bueno, acerquémonos a una ventana, caminemos media hora de mañana,
tratemos de estar. Entonces eso ya va a ser una señal poderosa para el cerebro para volver a anclarse, volver a sincronizarse con esta cosa del día y la noche y ese contraste. Hoy hay una cuestión con la vitamina D también, que está asociada, Totalmente. está asociada a la falta de contacto con la luz solar. Sí. Es que si cada uno de nosotros sacara la cuenta del tiempo que está la luz natural, te juro que nos asustaría. Claro. Lo poquito que Lo estamos poquito. expuestos a la luz natural. Estamos con un problema exógeno que es Creo el que ruido. están robando un banco acá. El ruido, hay una moladora que en realidad eso está interfiriendo de alguna manera, pero hay algo de interrupción también, no es simplemente lo voy a mencionar, que es la contaminación sonora que estamos, ¿no? No sé, yo lo padezco todo lo que es contaminación sonora, no solo la lumínica, ¿no? Y también interfiere en el sueño. ¿Por qué? Porque las ciudades, bueno, desde una alarma a un auto hasta una, o sea, Sí. pero hay una cosa del 24/7, del no parar. Vos decías hoy, bueno, el sueño es el último reducto del capital, pero también eso está de alguna manera interferido, ¿no? ¿Por qué? Porque seguimos funcionando 24/7 y las ciudades funcionan 24/7 y los servicios funcionan 24/7 y eso compromete el sueño de las personas, aunque intentemos protegerlo eso también, ¿no? Sí. Capaz que, bueno, pasando esta esta recomendación, bueno, de presentarse ante el sol en las mañanas. ¿Qué otros vos puedes recomendar así? Esta cosa más cotidiana, de estas cosas capaz que también, que ya las sabíamos, que eso, ¿no? Como que ya nos decían de antes, pero que ahora, bueno, las podemos fortalecer con la constatación desde la ciencia de lo saludable de eso, ¿no? Sí, por ejemplo, para las infancias, una recomendación muy clara es de noche libro, de noche librito, no pantalla. Claro. Pantalla de día. Bueno, no nos podemos pelear, enemistar con las pantallas, pero no de noche. No, pantallas de noche no. Tratar de ponerle filtro a los celulares, que no emitan esa luz tan blanca. Buscar, por ejemplo, con el tema de la alimentación, ¿no? Evitar las cenas tardías. Tratar de mover las cenas para más temprano, cenas livianas, más tardías. Esas cosas en general desafían nuestros arreglos familiares y nuestras dinámicas. Hábitos más arraigados. Las más arraigadas. A ver, los uruguayos a las 9 de la noche nos armamos un mate. O sea, está mal. ¿Tá? La gente, muchas personas te dicen, no, a mí el mate no me hace nada. Claro, Deja de tomar estás- mate y vas a ver porque si no ya te está hace nada. O colocado sea, el mate. tomar un mate o tomar café la luz funciona como la cafeína. La luz de noche para el cerebro es como cafeína. O sea, y la cafeína lo que hace es atrasa el sueño. Atrasa el sueño por una razón muy sencilla. Esas famosas adenosinas, esas famosas moléculas tienen receptores. Y la cafeína compite con el receptor de la adenosina. Entonces es como que taponeara los lugares donde se va a unir la adenosina. Pero entonces no hay adenosina, sigo como sigo bárbaro porque acá no me pasa nada. Entonces lo que ocurre es que la adenosina se sigue acumulando. Cuando el café se degrada, todos esos receptores quedan así y lo que tenemos es un rebote de sueño, es un bombazo de sueño que, claro, ¿qué hacemos? Seguimos tomando café para no dormirnos, ¿no? Claro. Entonces, hay algunas cosas que tienen que ver con los hábitos. El ejercicio, por ejemplo, un trabajo que hicimos con bailarinas y bailarines de la Escuela Nacional de Danza, que por una cuestión de edificio, de déficit edilicio, tienen unos grupos, entrenan todos los días danza, ¿no? Ejercicio power de mañana, entre las 8 y las 12, y otros entre las 8 y las 12 de la noche, porque no hay edificio suficiente para todos en el mismo horario. Y lo que vimos es que la melatonina, el sueño de los que entrenan de noche se atrasa, independientemente de la luz, solo por el sueño. Por el ejercicio. Es el ejercicio lo que en ese caso está moviendo el sueño, la melatonina y todos los ritmos. Nos echan, nos tenemos que ir. El tiempo voló. Sí. ¿No? El tiempo voló. Yo tenía más preguntas. Bueno, Muchas nos quedan preguntas, Pero, nos sí. quedan hablar tal vez de los desafíos que tienen Buenísimo, por charlamos delante. otro día. Nos Bettina, vamos a la Antártida. no, vamos a ver. Claro.
Agradecerte muchísimo por No, el por tiempo, favor. Un placer. por compartir. No, súper linda, súper placer. linda Sí, por charlar con las ustedes. palabras. Todo el equipo tiene tanta memoria para los nombres de cada uno de los lugares, así, es fantástico. Todo eso tenemos y vos te acordás que Chau, no chau, chau. No lo sabemos. Por hoy se termina Pica por Todos. Pero el juego continúa. 5, 7, 9, 10, ¡salgo! Pica, 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 pica por todos.